Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. No sé si arrancar desde el lado positivo o desde el lado negativo de la noticia, pero bueno, vamos a arrancar por el lado positivo y después vamos a ir deshojando la margarita, como suelo decirlo. Noruega se ha convertido en uno de los 8 clasificados a los cuartos de final de este Mundial FIFA 2026. Le ha ganado por 2-1 a el Scratch verde-amarelo, al pentacampeão, lo ha sacado del camino, una cuestión que muchos ya veníamos avisorando. Brasil quizás no estaba con el nivel futbolístico que habíamos notado en otros momentos, un Brasil que poco a poco se fue cayendo a pedazos y es una consecución de malos resultados y de malas presentaciones tanto en Conmebol como aquí en la justa mundialista. Vamos a hablar un poquito de cada uno, tratando de hablar un poquito también del partido, más allá que imagino que muchos ya estuvieron observando tanto los highlights como el partido, el que pudo verlo. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like, a que por supuesto me dejes en los comentarios si Noruega está capacitado o no para ser el próximo campeón del mundo. También te invito a que compartas este video con otros futboleros para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Qué sorpresa!, dijo una milanesa, señores. No vamos a empezar a decir la reacción porque si no la gente se va a empezar a ir masivamente de la reacción y no es la intención. No es la intención, vamos a hablar de fútbol, no vamos a empezar con estupideces porque si no la gente se va y no es la intención. La gente se tiene que quedar, tiene que escuchar un poquito de lo que sucedió en el partido y entender por qué Noruega está en octavos de final y por qué Brasil se termina yendo a casa tan pero tan temprano. Para aquellas personas que quizás no han seguido tanto el Mundial y se sorprenden porque Brasil se termina despidiendo de un Mundial en octavos de final, una cosa que en otros momentos hubiese sido totalmente escandaloso y que lo es, por supuesto, pero para aquellos que venimos siguiendo la selección de Brasil, por lo menos para los que solemos ver eliminatorias, Copas América y demás, no es una sorpresa que Brasil haya estado en estas circunstancias penosas en este Mundial, porque más allá de haber tenido un buen partido ante Haití, un segundo tiempo ante Japón que quizás podríamos llegar a rescatar, no fue un equipo avasallante. Y miren que tienen intérpretes como para buscar algunas alternativas distintas, pero creo que ha enfocado mal Brasil en los últimos años, no solamente los cuerpos técnicos que han seleccionado para que se hagan cargo del Scratch, como por ejemplo, bueno, me acuerdo, ¿no? Así rápidamente, Mano Menezes, me acuerdo también de Diniz, que estuvo interinamente, que estaba en Fluminense y estaba en Brasil, después tuvo Dorival Santos, que se comió un baile en el Monumental ante Argentina, creo que fue 4-0 o 4-1, no recuerdo bien, pero ese partido no estuvo Messi, o sea, fue un baile categórico de la selección argentina a un Brasil que tenía a Rafinha, que tenía a Vinicius, pero que prácticamente que no pudo tener oposición hacia la selección argentina. Y en este último caso tenemos que hablar de Carleto Ancelotti, que por supuesto que tiene pergaminos, que termina siendo un técnico que tiene importancia por lo menos en la llave ante Japón en 16avos, pero que hoy prácticamente se dio el protagonismo a un equipo que en relevancia y historia no es del mismo calibre que Brasil, pero ni por asomo. Pero esto que tiene que ver con la eliminación del Scratch habla de dos factores muy pero muy importantes. El primero de ellos es que Brasil ya con talento no saca partidos adelante. El fútbol ha cambiado de tal manera de que el desequilibrio no forma parte de lo importante para salir campeón, para poder ser un equipo de elite, para poder ser un equipo competitivo. El desequilibrio es una parte, es uno de los fundamentos que por supuesto un equipo tiene que tener, pero si vos no tenés una mitad de cancha que juegue dinámicamente al fútbol, que entienda el hecho de ocupar espacios, si no tenés mediocampistas ofensivos o extremos que también son sacrificados para volver, si no tenés laterales que sean dúctiles y que sean ofensivos y que a la hora de retroceder también tengan ese plafón físico que se necesita para ser un lateral, un atleta, porque tenés que ser atleta para jugar de lateral en estos tiempos, tener jugadores en la saga central que sean fuertes en los cruces, que sean en campo abierto también completos, que sean buenos en el juego aéreo y un arquero que sea arquero de equipo grande. Estoy hablando de lo que sería en el mejor de los casos un equipo de Brasil en el mejor de los escenarios. Pero Brasil tiene un arquero excelente como es Alisson Becker, que hoy prácticamente tuvo muy buenas atajadas, pero no sirvieron de mucho, porque después a la hora de las bochas difíciles prácticamente quedó observando, no es que tuvo alguna alternativa para poder hacer algo más. Una saga central que por nombres podríamos decir que tiene muy, muy buenos intérpretes, porque Marquinhos no por nada es el capitán y el bicampeón de Europa con el PSG, no por nada Gabriel Magalhães es el capitán del Arsenal, segundo marcador central indiscutido también de ese equipo, hoy mostrando por qué Haaland termina siendo tan pero tan determinante ante Arsenal, por ejemplo. Gabriel Magalhães es el defensor que más cruces perdió con Haaland en la Premier League en la temporada anterior, o sea que eso marca a las claras también el dominio
físico y territorial que tiene este 9, que es una cosa impresionante. Yo creo que no recuerdo un delantero con este mismo prototipo, con este mismo estilo de juego, que sea tan completo. Después vamos a hablar de Haaland, pero Brasil tiene intérpretes, tiene una saga central por lo menos considerablemente buena. Laterales que ya lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, laterales que no responden a lo que son los laterales de culto de Brasil. No hay un Dani Alves, no hay un Cafú, no hay un Marcelo, no hay un Roberto Carlos. Que tenga que jugar Danilo con 33, 34 años ya más para el retiro, para jugar con las estrellas, con Kaká, con Puyol y con Roberto Carlos con Panza, teniendo que jugar un mundial es una vergüenza. Es una total vergüenza. Es una total vergüenza que el lateral que inició ante Marruecos, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Ibáñez, malísimo también técnicamente, malo también para las coberturas. No puede ser que Brasil no tenga dos laterales de jerarquía en grandes equipos. Brasil, que es una fábrica de tener grandes laterales, no puede tener esos laterales. No puede tener como lateral izquierdo a un jugador muy limitado desde lo físico como Douglas Santos, un jugador que cada vez que pasa el ataque le agarra pánico, le agarra miedo. Hoy pasó una vez al ataque y es la primera incursión ofensiva que vi de Douglas Santos en todo el Mundial. Una cosa impresionante, cuando antes tenías a Marcelo y a Roberto Carlos, que fueron uno en cada generación, que hacían un surco por ese sector. Y miren que Marcelo en los últimos años estaba más ancho que la puerta de una iglesia, pero aún así, con la técnica y con el recorrido que tenía, Marcelo era diferencial de todas formas. Pero no puede ser Douglas Santos el número 3 de Brasil. Y no sé si hay carencia dentro del Brasileirao, si no están jugando, o mejor dicho, no hay tantos trabajos desde lo previo para generar laterales como lo hacían antes, pero es muy preocupante. Es muy preocupante que Casemiro sea el número 5 posicional de Brasil, un jugador que tiene ya 35 años, que tuvo su mejor época ya hace prácticamente 5 o 6 años atrás, que hoy en día ya no tiene el nivel ni el recorrido para poder abarcar el ancho como lo hacía antes, un Bruno Guimaraes que estaba más solo que Donald Trump en el Día del Amigo, porque, a ver, no podés jugar y retroceder y hacer todo ese trabajo como lo hizo Bruno Guimaraes a lo largo de todo este mundial y no tener un socio. Porque, a ver, Fabinho no terminó siendo convincente, porque si vas a las alternativas que tenés en el banco, como Danilo Santos, si no recuerdo mal, o Emerson, tampoco son garantías, no son jugadores ni siquiera de fuste como para poder ocupar un lugar en el centro del campo. Entonces, que Casemiro siga siendo una alternativa de vigencia es preocupante. Es preocupante que de mitad de cancha hacia adelante no tengas fuego sagrado, que no tengas talento, que no tengas desequilibrio, porque algunos me podrían decir, pero Vinicius Junior no es crack. Aquellas personas que catalogan a Vinicius Junior como crack están equivocadas. El crack tiene cosas distintivas que jugadores en sí no las tienen. Neymar es crack. Rafinha puede llegar a ser crack. Pero un jugador que la tira larga y que gana por velocidad es más parecido a lo que es un atleta, a lo que puede llegar a ser un crack. Un tipo que muy de vez en cuando te pisa una pelota, que tira un caño, que recorta de manera elegante hacia el centro, que sabe asistir. No es un jugador de ese tipo Vinicius, es un revulsivo, es un extremo rápido, es un extremo veloz, es un extremo desequilibrante si se quiere, pero no tiene tantos recursos técnicos como lo solían tener Ronaldinho, como lo llegaban a tener en su momento, no sé, más atrás, no sé, Sonny Anderson. No son extremos que tengan talento, que te pisen la pelota y te vuelvan loco. No es un artífice del juego bonito. Rafinha tampoco lo es. Ryan, que jugó hoy, no lo es. Mateus Cunha, hay algo que no entiendo de Mateus Cunha, ¿no? Mateus Cunha mide 1,88 m. Es el número 9 por lo que dice la camiseta. Hermano, vos si tenés 1,88 m y vas a tirar un córner, es un despropósito. ¿Cómo vas a tirar un córner teniendo la 9 de Brasil? Imagínate a Ronaldo, imagínate a Adriano tirando un centro. Hermano, ubicate. Que tire el centro Vinicius, que tire el centro, no sé, Douglas Santos si sabe tirar centro, pero ¿cómo vas a tirar un centro, hermano? Estaba viendo en el primer tiempo que va a tirar un centro Mateus Cunha. Mateus Cunha mide casi 1,90 m, es un 9. Loco, si tenés 1,88 m tenés que ir a cabecear al área, tenés que ir a incomodar con tu físico a un defensor central. No podés estar tirando un centro. ¿Quién querías que cabeceara ahí? ¿Ryan querías que cabeceara? ¿Querías que cabeceara Vinicius Junior, que arriba de un banco mide 1,70 m? Este pibe no sé qué tiene en la cabeza, tiene soda en la cabeza. Me da mucha impotencia, porque en otros momentos estaban esos detalles en los cuales sacaban la diferencia a Brasil. ¿Por qué? Porque sacaba la diferencia inventándote una falta, inventándote un tiro libre, haciendo tiempo, exagerando faltas, circunstancias de juego. Hoy Brasil estaba pidiéndole a Martin Odegaard que no la pise en los 92 minutos, 93 minutos del juego. Brasil estaba totalmente desconocido. Y después tengo que hablar de Neymar. Yo no tengo nada contra Neymar. Neymar es uno de esos jugadores que me da muchísima expectación poderlo ver jugar, porque tiene cosas de jugador distinto. No hay un Neymar
antes ni hubo un Neymar después. No va a haber un Neymar, es un jugador único en su especie. Un jugador que cuando tuvo ganas fue el mejor del mundo, o puede haber sido uno de los mejores del mundo sin lugar a dudas. Desequilibrio natural, recursos técnicos que otros jugadores no he visto. Era un jugador parecido a Robinho, pero incluso tenía más cualidades tácticas y técnicas que no tenía Robinho, porque incluso Neymar, estando en su mejor época, retrocedía de gran manera, eso también hay que decirlo, pero me da mucha pena verlo llorar a Neymar cuando se termina el partido. Yo no soy uno de esos tipos que disfrutan del sufrimiento del equipo rival, porque históricamente Brasil es un rival para nosotros, es un equipo que está muy lejos del cariño. Brasil no nos tiene cariño, nosotros no tenemos piel tampoco con Brasil, pero deportivamente hablando, después culturalmente hablando, por supuesto que sí, pero Neymar son esos tipos que te generan empatía, que te generan cariño. Y haberlo visto jugar hoy, en las condiciones en las que estaba, era triste, porque era ver un jugador ya longevo, un jugador ya de 45 años, porque hoy Neymar parecía un jugador de 45 años, yo no quiero faltar el respeto, él puede jugar a la pelota hasta los 80 años y siempre va a sacar diferencias, porque tiene una técnica que no tiene otro. Incluso Neymar hoy Neymar creo que tiene 7 u 8 kilos más de lo que puede llegar a tener en su mejor estado físico. Era mejor que Vinicius, gente. Se sacó a 2-3 tipos encima, encarando y haciendo el engaño con la cabeza, ni siquiera con los pies, cambiando de frente de manera excelsa, pateando un penal como si no le importara. Neymar es un tipazo, es un jugadorazo, y te da pena verlo en estas condiciones, que lo hayan llevado solamente para que la federación ganara más dinero, porque a Neymar no lo llevaron por otra cosa que no fuera una cuestión pura y exclusivamente de cortar tickets, de generar expectativa, de vender los espectáculos, porque Neymar no estaba en condiciones de jugar este mundial. Se había lesionado porque también no está en peso, no está en condiciones de poder jugar al fútbol de manera profesional, más allá que en el Santos lo había podido hacer, pero se tuvo que romper todo para poder llegar a estar bien. En el Santos casi se va al descenso. Neymar también está re de vuelta, está más pensando en negocios que en el fútbol. Se entiende que el jugador brasileño, por lo general, después de los 30 años ya se hace la plancha y se retira jugando al fútbol, como le pasó a Ronaldo, que tenía 30 años en el Milan, 32 años en el Milan, y pesaba 110 kilos, no le importaba nada, ya se había retirado, pero seguía ganando dinero. Pero más allá de eso, Neymar era triste verlo en esas condiciones, ¿sí? Tenía una papada que parecía yo con la papada que tenía, así que la disfrazaba un poquito con la barba, ¿no? Pero no es por ser peyorativo con Neymar, es porque Brasil no se puede permitir poner un exjugador de fútbol a querer tener un poquito de protagonismo en los últimos metros. No sería lo mismo que ir a buscar a Adriano en la favela y ponerlo a hacer una pretemporada y llevarlo al mundial. O sea, no tiene ningún sentido lo que hizo Brasil en torno a Neymar. Habiendo fundamentado todo lo que dije anteriormente, porque era para decir muchas cosas más, pero creo que está justificada la eliminación de Brasil de este mundial. Porque como dije anteriormente, no tiene individualidades, no tiene recambios, porque hoy que vas a meter a Leo Pereira, a Bremer, a Fabinho vas a meter, a Luis Enrique, a Igor Thiago, que cierra los ojos cada vez que tiene que ir a cabecear una pelota. ¿A quién vas a meter? Siendo Carleto Ancelotti, ¿a quién metes? Está bien que la convocatoria es responsabilidad del director técnico de Brasil, que por supuesto que tiene muchísimos pergaminos para hacerse cargo de un gigante de la Conmebol como lo es Brasil, un pentacampeón del mundo, pero su prototipo de dirección técnica no coincide con lo que necesita Brasil. Yo creo que coincide mucho más un Felipe Luis, que hoy en día está sin trabajo, dentro de una estructura para el futuro, que la que puede llegar a tener Carleto Ancelotti, que es un tipo más conservador, más adusto, hasta incluso más parecido a Alfaro que lo que puede llegar a ser parecido a Guardiola, para ustedes tener más o menos una idea. Y teniendo en cuenta, y con esto último me despido de lo que tengo que decir de Brasil, porque me tengo que referir a Noruega, tengo que decir que Brasil hoy en día está en el cuarto o el quinto orden dentro de Conmebol. Delante de Brasil hoy en día está Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador. Y si quieren, Paraguay también se puede meter por encima de Brasil hoy en el orden de la Conmebol. Hoy, si estuviéramos en las mismas condiciones que estábamos hace 4 o 8 años atrás, cuando la clasificación eran con 5 seleccionados sudamericanos, hoy Brasil capaz que ni siquiera califica para clasificar un mundial. Y esto marca las claras de que la generación dorada de Brasil, o la constelación de estrellas que siempre tuvo Brasil, ya no es la misma, ¿no? El talento no es el mismo, el país es más grande, el fútbol hoy en día es un negocio que se magnificó sobremanera en Brasil, pero es increíble que no salgan talentos. Yo no entiendo cómo puede ser que en un país de casi 300 millones de habitantes no salgan los talentos que antes podían llegar a salir, o que los talentos que pueden llegar a destacarse en Europa no puedan hacerlo de la misma manera en su selección, que vayan con tan pocas expectativas. Es muy llamativo,
Porque, a ver, Martinelli juega mejor en el Arsenal que en Brasil y no vamos a dudarlo. Vinicius Junior juega mejor en el Real Madrid que lo puede hacer con la verde amarela. Rafinha es interesante e importante en el Barcelona, pero no es así en Brasil. Y es un llamado de atención eso también, ¿o no les parece a ustedes? Por supuesto que espero que en los comentarios ustedes me digan cuál es la opinión que les merece Brasil en esta eliminación del Mundial, pero por el otro lado tenemos que hablar de un equipo que sí ha hecho las cosas bien, que sí ha trabajado, que no se trata solamente de la Haaland dependencia o la Haaland manía. Haaland es un animal, es obviamente un tipo que tiene 25 años, 1,95 m, números escandalosos desde el gol, porque Noruega tiene junto con Haaland 3 o 4 delanteros centros de primer nivel como Sorloth, como Strand Larsen, que juegan en la Premier League. O sea, no es solamente Haaland. Y no solamente Haaland, la selección de Noruega. Dejen de pensar que es una Haaland manía solamente lo que tiene. O sea, tiene un gran arquero. Nyland es un arquerazo. Hoy creo que lo demostró. No por nada ha jugado tantos años en Europa. Pasado en Sevilla, quizás no con tantos minutos porque es un arquero de 35 años. Un partidazo el de Nyland. Encima, sacando una pelota que era del compañero en el segundo tiempo, pegándole con la punta de los dedos, sacándola, pegando en el palo después, atajándole un penal a Bruno Guimaraes. No solamente el equipo de Solbakken está sustentado solamente de los goles de Haaland, sino también del trabajo en equipo. Ayer, un gran defensor central, Hegen, un gran defensor central. Tenés buenos laterales como Ryerson, entró hoy Aurnes, que juega en el Benfica. Tenés en el lateral izquierdo a Müller-Wolfe, que también es un muy buen lateral izquierdo, 24 años, re joven todavía. Berge en la punta de abajo del triángulo del medio de campo, haciendo un gran trabajo, jugando tipo como Rodri, el jugador de España, no errando pases, sabiendo cuándo estar atrás, sabiendo cuándo dar un paso adelante, prolijo, dándole salida con los dos perfiles. Un tipo que juega muy bien al fútbol. Patrick Berg también, el interior derecho que tiene Noruega, es un jugadorazo, gente. No, el interior izquierdo, me estoy equivocando, pero el interior derecho es Martin Odegaard. Pero un jugadorazo también, dinámica, velocidad, cambio de ritmo. Hizo un golazo que se lo terminaron anulando por una posición adelantada, creo que fue Sorloth. Pero gran mediocampista, un hallazgo también de Solbakken. Más allá de que es un jugadorazo y seguramente lo va a venir a buscar un gran equipo, porque ya meterte entre los 8 mejores de Europa, mejor dicho, del Mundial, creo yo que te cotiza distinto y te genera una vidriera diferente. Lo de Martin Odegaard, por lo menos para mí, es conmovedor. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Martin Odegaard, le voy a tratar de hacer lo más pequeña posible, pero Martin Odegaard me parece que es uno de esos tipos que en el fútbol los tenés que respetar, que por supuesto lo tenés que ponderar y que tienen un valor agregado. ¿Por qué? Porque el pibe lo fueron a buscar el Real Madrid lo fue a buscar cuando tenía creo que 16 años. Cuando fue a Madrid lo basurearon, lo utilizaron como un trapo de piso a Martin Odegaard. Lo mandaron a jugar a equipos de segunda línea, lo mandaron a jugar al ascenso de España. El tipo cerró el traste, se fue, jugó, se hizo de un nombre, creo que fue a jugar a la Real Sociedad, ganó experiencia, ganó liderazgo, porque muchos le decían, no, pero el pibe no se va a adaptar porque no sabe hablar el idioma, porque es un pibe apichonado, que le cuesta, porque le pegan y se lesiona, porque le pegan. Martin Odegaard se convirtió en un hombre, gente. Ustedes lo ven jugar hoy en día y lo ven jugar en aquel inicio en el Real Madrid. Y ustedes ven la personalidad que tiene ese mediocampista y la inteligencia que tiene ese mediocampista. Yo no sé si hay muchos como él en el mundo, ¿eh? Un tipo tan inteligente para llevar la pelota. Un tipo que no te regala absolutamente nada tampoco a la hora de retroceder. Martin Odegaard es un señor jugador de fútbol. Obviamente que queda quizás en segundo orden cuando lo comparás, no sé, con Pedri, cuando lo comparás con otros mediocampistas de sus mismas características. Pero Martin Odegaard no por nada es el líder de este Noruega. Y no por nada se hizo el jugador que se hizo, porque siempre tuvo talento. No, el Real Madrid te va a ir a buscar a los 16 años si sos un pichi, no, te va a ir a buscar si sos un crack y un jugador distintivo. Y Martin Odegaard lamentablemente fue al Real Madrid, lo recontra basurearon, se terminó comiendo toda la M que se puede comer una persona cuando te pasan por el piso, cuando te ningunean, cuando te basurean, cuando la misma gente del Real Madrid lo dejó de lado, lo empezó a hatear. El tipo se tuvo que ir a jugar a clubes inhóspitos, creo que después en la Real Sociedad la rompió y hoy en día no solamente es líder del Arsenal, campeón de la Premier League, sino también que es capitán. Entonces, Martin Odegaard es uno de esos ejemplos de superación y de pibes que tuvieron que remarla una banda, habiendo sido buenos desde el principio, porque se la complicaron, no porque el pibe se la complicó solo, no porque el pibe se iba de joda y se iba de gira, no. Se terminó ganando su lugar en base a muchísimo trabajo y una mentalidad a prueba de balas, porque lo de Martin Odegaard es así, es una mentalidad a prueba de balas. Sorloth, un tipo recontra voluntarioso. Yo me saco el sombrero con Sorloth porque está jugando de extremo derecho cuando me hizo 1,95 m y juega de centro delantero. No existe un tipo que haga ese trabajo. Y creo que en el primer tiempo medianamente hizo las cosas bien.
No voy a pedirle lo mismo que le puedo pedir a Oscar Bob, que es un extremo ya recontra consolidado, que en su momento tuvo grandes presentaciones en el City hasta que se rompe los ligamentos cruzados, pero Oscar Bob es un tipo distintivo, que tiene otro vaivén, que tiene otro talento, que tiene otra velocidad, como lo tiene Antonio Nusa, que Antonio Nusa hoy estuvo desaparecido en acción, no tuvo quizás la misma trascendencia que sí tuvo Gelderup cuando entra en el segundo tiempo, pero que son esos tipos que yo lo había marcado como una de las figuras o una de las revelaciones de este mundial y lamentablemente no lo pudo hacer, pero hasta el momento, pero creo que son esos tipos que si se levantan bien, que si te gambetean la primera y te pasaron, te pegan un baile tremendo y te pueden clavar un golazo como el que le clavó creo que fue a Costa de Marfil, que se la termina clavando en un ángulo al palo izquierdo del arquero, que fue terrible golazo, fue uno de los mejores del torneo hasta el momento, pero después, cuando tenés un monstruo como tenés en el centro del ataque, todo es más fácil. Yo no sé si Haaland es lo que es porque es buen tipo, porque se entrena como un animal, porque es un búfalo, porque le gusta chocar, le gusta que le peguen, le gusta que se le cuelgan de los hombros. El tipo no se achica, el tipo lo disfruta, es un tipo que disfruta el deporte. Y yo creo que se termina haciendo creer, por lo menos para mí, a mí me cae muy bien Haaland, y es un tipo que me cae muy bien porque ama lo que hace, ama el fútbol. Yo lo veía al final del partido, le metiste 2 goles a Brasil, 2 golazos a Brasil, mostraste por qué sos el mejor centrodelantero del mundo. Y terminás ahí yendo a la heladerita, tomándote un vaso de agua, tomándote una botella de agua, cagándote de risa. Y yo digo, este tipo no sabe ni siquiera lo que acaba de hacer, está completamente loco. Y algo histórico para Noruega porque hay que marcarlo. Pero lo de Haaland es impresionante. Yo creo que hablar de Haaland sería redundar en cosas que ustedes ya conocen. Pero lo de Haaland es monstruoso, con 5 partidos en el Mundial, habiendo marcado 7 goles, habiéndose sentado en el banco de suplentes ante Francia. Porque, a ver, Haaland no patea penales, Haaland no es un tipo recontra excéntrico como lo puede llegar a ser Mbappé, que siempre está la comparación ahí a flor de piel, pero para mí es un tipazo, para mí es un tipo que me cae súper bien y que si tuviera la plata de Florentino Pérez para ir a buscar un centrodelantero, lo voy a buscar a él. Porque no solamente en función del equipo, sino también por lo que te genera, el peligro que genera ese tipo cada vez que corre, cada vez que presiona, cada vez que va arriba. Yo creo que es una imposición en el área que no te la impone absolutamente nadie. Ni Mbappé yo podría decir que te genera ese trabajo. Hoy a Magalhães lo paseó y lo chocó como si fuera una muñeca de trapo. Y eso habla a las claras de que el tipo es una bestia, es un animal competitivo y tiene 25 años. Es goleador histórico de Noruega con 25 años, es una locura total. Pero bueno, Noruega está imponiendo su era de hielo. Hay que decir que en otros momentos los equipos nórdicos, los equipos escandinavos, eran equipos que eran muy poco competitivos, muy poco adeptos a jugar al fútbol, quizás más a otro tipo de deportes. Civilizaciones totalmente distintas en torno al sentimiento y al cariño que le puede llegar a tener una cultura como, no sé, como la mexicana, por decir una comparativa, que es una selección que nunca ha despuntado a nivel de mundiales, pero que tiene un amor por el fútbol muy, pero muy grande. Noruega no ha sido quizás uno de esos equipos o esos seleccionados que masivamente tengan muchísima gente que lo siga detrás. Me acuerdo de grandes jugadores que en los 90 despuntaron, como Solskjaer, como, no sé, me puedo acordar de Hangeland, de Riise, me puedo acordar de Careu, un centro delantero que jugó en el Valencia, si no me equivoco, pero no tenía tampoco ese talento que era avasallante, que te daba esperanzas, que te daba, siendo noruego, ¿no? La expectativa de pensar de que podías competir a alto nivel en el Mundial. Pero hay un dato muy importante y con esto cierro la reacción. Brasil se ha enfrentado hasta el momento 5 veces ante Noruega a nivel oficial y en ninguna de las 5 lo ha podido vencer. 3 derrotas de parte de la Caraniña y 2 empates. Yo creo que lo había marcado en Factos del Fútbol, que ustedes lo pueden ir a ver en el apartado de short de cabeza levantada, creo que lo hice hace como 2 años atrás. Pero Noruega es una camiseta, por ejemplo, para Brasil, que le genera miedo, que le genera respeto. Lo mismo que le pasa aquí en el fútbol argentino, por ejemplo, a Boca con San Lorenzo, que nadie entiende por qué pasa de que San Lorenzo es el papá de Boca, cuando Boca los tiene de hijos absolutamente a todos. Brasil los tiene absolutamente de hijos a todos, menos a Argentina. Pero lo ve a Noruega y llora, chilla, le agarra un ataque de pánico. Pero bueno, sacando esto porque no me quiero salir de lo que venía a exponer, el partido no tiene mucho sentido que lo catalogue o que pueda llegar a dar algún tipo de expresión, porque el partido fue con muchos vaivenes, con protagonismo para ambos en diferentes cuestiones del partido. Me parece que el dominio de la pelota fue prácticamente todo de Noruega. Las mejores oportunidades de cara al arco rival fueron de Noruega. Brasil tuvo sus momentos en el primer tiempo, sobre todo para poder
meter algún gol. Me parece que estuvo muy, pero muy lúcido el arquero Nyland, que fue una de las figuras de este partido. Y tenemos que marcar también que Brasil, en cuestiones que tienen que ver con estadísticas, desde que se tienen estadísticas a partir de 1964-65, que se empezaron a hacer estadísticas más o menos coherentes. Esta es la primera vez que Brasil en un mundial tiene una posesión de pelota menor al 40%. Esto marca las claras también de que Brasil ya no es ese equipo que se quedaba con la pelota y anda a sacársela. Es un equipo que prácticamente que mira la pelota y le da un poquito de alergia. Ya no es el mismo Brasil de antes. Brasil tendrá que trabajar muchísimo de aquí en adelante para volver a su vieja gloria, a su vieja competencia, a su viejo estirpe de juego alegre y de juego competitivo. Noruega seguirá creciendo porque tienen estos jugadores, esta generación de jugadores que todavía le queda mucho por dar, son jugadores muy jóvenes y muchos otros que están empezando a aparecer, pero un aplauso muy grande, ¿no?, para Noruega, porque ha hecho un gran mundial hasta el momento. ¿Y quién te dice que se puede llegar a meter en una semi, que se puede llegar a meter en una final? Noruega no le puede meter miedo a nadie, pero que te va a que te va a complicar la vida, te va a complicar la vida. Te va a complicar la vida porque tiene un gran centro delantero, porque tiene un gran capitán como Martin Odegaard, porque tiene un gran arquero como Nyland y tiene una altura impresionante, un promedio de altura de 1,88 m, por lo cual marca las claras que derrotar a estos osos polares va a ser prácticamente una tarea casi imposible. Espero que les haya gustado esta reacción, un poco larga, pero me parece que era importante darle el protagonismo parejo a cada uno de los seleccionados. Brasil eliminado, Noruega, uno de los clasificados a octavos de final. Cuéntenme ustedes en los comentarios lo que tengan ganas de decir. Por supuesto, los invito a que se suscriban al canal, a que dejen su like, a que activen la campanita para enterarse absolutamente de todo y que compartan este video con otros futboleros para enterarse muchas más cosas y para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por el aguante, muchísimas gracias por el apoyo. Como les digo siempre, esto es Cabeza Levantada y como siempre te digo también, nos vemos en el próximo video.